ante ustedes ya otro capítulo de la espectacular serie Kazan el Cazador, amo de la selva. Al descubrir que están siendo espiados, Kazan el Cazador ordena a Inongo que realice una exploración con varios nativos. Minutos más tarde, el hombre de confianza del amo de la selva regresa con la noticia de que habían sido espiados y que los espías huyeron. Comprendiendo la gravedad de la situación, pues pronto los enemigos les estarán persiguiendo, Kazan ordena partir inmediatamente. Mientras, Victor Foster, empleando poderosos argumentos, convence a Margaret casi por completo de que debe deshacerse de Peter y convertirlo a él en su aliado. Por otra parte, según pasa el tiempo, el estado de Roberto se agrava y Kazan decide detenerse en algún lugar seguro. Así, un rato más tarde, buscan refugio en un templo abandonado. Inongo y un grupo de nativos quedan vigilando. Kazan el Cazador y Otto von Dixon se sentaron en las gradas medio destruidas del templo. Quizás nunca se sintieron tan cerca de la muerte. Tal vez jamás fue mayor la sensación de desamparo que les embargaba. Sabían que cientos de miles de nativos estaban buscándolos en aquellos momentos por las proximidades. Fue entonces cuando Kazan... Otto von Dixon, ha llegado el momento de que usted me revele el secreto de Roberto. Oh, pero, amigo mío, yo le dije que se lo contaría cuando lográramos escapar. Y aún no hemos asegurado nuestra fuga. Yo no sé si lograremos sobrevivir o si seremos exterminados. Ahora bien, quiero conocer la verdad. Toda la verdad sin excepción antes de morir. Pero ¿se siente usted tan pesimista? Otto von Dixon, cuénteme el secreto de Roberto y dígame si es o no mi hermano. Se lo exijo. Se lo suplico. Bien. Usted gana, amigo mío. Es verdad. Estamos muy cerca de la muerte. Y yo creo que este es el momento indicado para que usted conozca el secreto de mi pequeño Roberto. Hable usted. Prométame primero que no contará jamás a nadie, ni aunque lo torturen, lo que le voy a decir. Se lo juro, Otto. Que conste que es la primera vez que hablo de esto con alguien. Yo lo comprendo. Sé los momentos que usted está viviendo, pero comprenda los que vivo yo. Deseo salir de dudas. Deseo saber si es realmente o no mi hermano Roberto. Kazan, hay momentos en que pienso que Roberto es hermano suyo. Otto. Sí, Kazan. Pero hay otros en que me niego a admitirlo. ¿Y sabe por qué? Porque quiero a Roberto como un hijo. Y porque temo que si es hermano de usted, se aparte de mi lado. ¿Qué sería de mí si él me faltara? Roberto es la única razón que tengo para vivir. Roberto nunca se apartará de su lado, Otto. Seguro, Kazan. Yo se lo garantizo. Yo sería incapaz de permitirlo, porque sé lo que él significa para usted. Oh, gracias, amigo mío. Gracias. Hábleme de Roberto. Otto von Dixon quedó pensativo durante algunos segundos, como tratando de poner en orden sus ideas, o quizás temeroso de hablar, de revelar aquel secreto tan peligroso. En la distancia rugían unos leones. Kazan el Cazador le observaba con impaciencia
pero no se atrevía a exigirle que comenzara sus confesiones porque comprendía las zozobras que embargaban al bondadoso alemán. Finalmente, Otto von Dixon. Yo no soy tío de Roberto. Lo sospechaba. ¿Y cuál es el parentesco que lo une a él? Ninguno. Pero ¿quién es usted? Mejor es que no hablemos de mí, sino del pequeño Roberto. Yo tengo un pasado que no conviene mencionar. Perdóneme usted, Otto. Ahora comprendo lo doloroso que resulta para usted todo esto. Terriblemente doloroso. Por aquella época, yo era vendedor ambulante en la selva. En ocasiones iba a la hacienda de los colonos, que estaba en la orilla del lago Ubanga. ¿La hacienda reina africana? Esa misma, Kazán, esa misma. Continúe, Otto, continúe. A veces llegaba a la hacienda y le vendía muchas cosas a sus propietarios. Ellos me tenían afecto. Eran buenos, honrados. El padre, una gran persona. La madre, un ángel. Los nativos que trabajaban allí los adoraban. El pequeño Roberto era un ídolo para todos. Entonces apenas si tenía 2 o 3 años. Cada vez que yo llegaba a la hacienda jugaba mucho con él. El chiquillo simpatizaba conmigo. Siempre yo le compraba juguetes en la ciudad, dulces, caramelos. Por lo común descansaba algunas horas en la hacienda y después me marchaba. Un día, cuando me dirigía hacia la hacienda, vi en la distancia un gran incendio. Continúe. Un negro presentimiento se adueñó de mi corazón, porque yo sabía que los padres de Roberto tenían muchos enemigos, puesto que otros colonos envidiaban sus tierras y habían alentado a algunos nativos a hacerles la vida imposible. Apuré la marcha y cuando llegué... Hable. El espectáculo era terrible e inolvidable. Nada quedaba de la vivienda, de los depósitos, de los graneros. Todo había sido arrasado, los campos incendiados. Allá cerca del pozo encontré los cadáveres de los padres de Roberto, acribillados a balazos. ¿Los vio usted? ¿Los vio? Los vi, Kazán. Con mis propias manos les di cristiana sepultura, ayudado con 2 o 3 nativos. Que Dios lo bendiga. Los nativos me dijeron que unos cómplices de los colonos, apellidados Hamilton, habían llevado a cabo aquel ataque salvaje y brutal. Los Hamilton. Ellos mismos. Entonces pregunté por el pequeño Roberto. Nadie supo informarme. Todos pensaron que había muerto y que su tierno cuerpecito había sido devorado por las llamas. Me marché de allí al anochecer, con el ánimo perturbado, lleno de aflicción, avergonzado de que hubieran seres humanos capaces de tales monstruosidades. Los nativos me habían aconsejado que tomara por caminos pocos transitados, puesto que tal vez cómplices de los Hamilton pudieran haberme visto enterrando los cadáveres y quizás me hicieran víctima de una venganza. Muy lógico. Y no se equivocaban. Desde lo alto de la colina vi a un grupo de hombres esperándome en la encrucijada, armados con rifles, decididos a matarme. Para que no pudiera contar las atrocidades que vio. Exacto. Los Hamilton necesitaban que no hubiera evidencias contra ellos. Que se pensara que todo había sido obra de un grupo de nativos rebeldes. Ni más ni menos. Casi a la medianoche, cansado y muy triste aún, me senté a la orilla del arroyo
a reposar. Minutos más tarde, sentí unos quejidos de hombre y también el llanto de un niño. Me acerqué al lugar donde partían los quejidos. Continúe. El nativo era un viejo criado de confianza de la familia de Roberto. El niño, el pequeño Roberto. Dios mío. El nativo estaba mal herido. Él me contó que cuando más intenso era el tiroteo, cuando ya el padre y la madre de Roberto habían muerto, él huyó con el niño selva adelante, hasta llegar al arroyo donde cayó vencido por el cansancio. Entonces me pidió que cuidara del niño y que evitara a toda costa que los Hamilton supieran que vivía, porque entonces le hubieran dado muerte. Necesitaban hacer desaparecer a todos para apoderarse de aquellas tierras que tanto codiciaban. Correcto. ¿Y usted qué hizo entonces? Figúrese, mi situación era extremadamente difícil. Si huía con el niño, me exponía a que me mataran los secuaces de la familia Hamilton. Y si me presentaba ante las autoridades, los Hamilton me matarían. ¿Cierto? Por añadidura, como ya le expliqué, yo no podía presentarme ante las autoridades. No quería líos con la justicia. ¿Comprende cuál era mi caso? Sí, me doy cuenta. Entonces, movido por este generoso corazón que siempre he tenido, huí esa misma noche con el niño, decidido a dejarlo en un lugar seguro. El viaje fue largo. Pasaron los días y el chiquillo se apegó a mí y no me abandonaba en ningún instante. Me faltó valor para dejarlo en manos extrañas, porque yo siempre le tuve mucho afecto. Otto von Dixon, qué bueno fue usted. Por 2 ocasiones escapé de celadas que me tendieron mis enemigos y de puro milagro logré internarme en la selva. Como soy tan terco, me resultaba intolerable, absolutamente intolerable la maldad de esos canallas, y me hice un juramento: criar al pequeño Roberto y contárselo todo cuando cumpliera 21 años, para que decidiera lo que debía hacer. Esa es la historia, contada a grandes rasgos. Y ahora, ¿usted qué piensa, Kazan? Que no hay la menor duda posible, Otto. Aquellos esposos ejemplares que murieron en la hacienda Reina Africana eran mis padres. Oh, Kazan. Y Roberto es mi hermano. Con mano nerviosa, Otto von Dixon sacó su cajetilla de cigarros. Entregó uno a Kazan y tomó otro para sí. Instantes después, los 2 hombres fumaban. Allá en la charca los leones continuaban rugiendo. Por sobre las copas de los árboles altos se filtraba la luz de la luna, iluminando muy suavemente las gradas del viejo templo abandonado. Con un temblor de angustia en la voz, Otto... ¿Usted está seguro, Kazan? Completamente seguro. Aún más, ya sé por qué su rostro me resultaba familiar. Alguna vez cuando estuve en la hacienda, le vi de paso. Es posible, sí, es posible. Entonces era usted el primogénito de los esposos
el que estudiaba en Inglaterra todo lo relacionado con la ciencia de los cultivos para engrandecer aún más la hacienda. Yo mismo, Otto. Yo mismo. ¿Se encontraba usted en Inglaterra estudiando cuando ocurrió la catástrofe? Sí, estaba estudiando. El golpe fue terrible para mí. De acuerdo con el informe de las autoridades, los culpables habían sido un grupo de nativos que odiaban a mi familia. Sin embargo, yo tenía mis dudas. Y esas dudas se acrecentaron cuando una noche, allá en Londres, me atacaron a balazos. Entonces comencé a presentir la verdad. Me marché para el África. Tiempo más tarde llegué a las tierras de los míos. Lo encontré todo abandonado, desolado, y vi las 2 tumbas donde descansaban mis padres. Tumbas que usted cavó, Otto von Dixon. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? Comencé a realizar investigaciones entre los nativos. Todos tenían miedo de hablar. Sin embargo, fui atando cabos y llegué a la conclusión de que la familia Hamilton no era ajena a lo ocurrido. Pero no tenía pruebas contra ellos. Ni las tendría jamás. ¿Y luego? Desde que llegué a la zona parece que los Hamilton se propusieron exterminarme. Escapé de 2 emboscadas. Pero luego, astutos y diabólicos como siempre, me enredaron en un lío con la justicia. ¿A usted que es un caballero? Sí. Un hombre apareció asesinado. Todas las evidencias me acusaban de ese crimen. De acuerdo con las leyes, le hubieran ahorcado. Y tuve que huir. Y desde lo alto de las montañas, mirando el valle que pertenecía a los míos, juré que algún día volvería a luchar contra los Hamilton y exterminarlos. Entonces, me marché de aquella zona para evitar que el poder y la venganza de esos hombres me alcanzara. Fui hacia tierras muy lejanas del África. Y hasta me cambié el nombre. Comencé a ser Kazán el Cazador. Increíble. Absolutamente increíble. Yo daba por muerto a los míos. Mi padre, a mi madre, a mi hermano. Y de pronto, inesperadamente, cuando vi a Roberto, su rostro me pareció familiar. Después las sospechas se fueron encadenando hasta que por fin presentí que era mi hermano. Y no estaba equivocado. No estaba equivocado. Solo el miedo que teníamos usted y yo a hablar impidió que conociéramos antes la verdad. Pero dígame, amigo Kazán, ahora que usted conoce el secreto, ¿permitirá que yo siga junto a Roberto? Usted fue como un padre para Roberto y nunca se apartará de su lado. Se lo prometí hace un rato y se lo vuelvo a prometer ahora. Usted tiene más derechos sobre Roberto que yo mismo. No sabe usted la emoción que me produce sus palabras. Un tigre. El amo de la selva se puso de pie y apoyó su ancho hombro a una de las enormes columnas del templo. Otto von Dixon le imitó. En el rostro de Kazán se reflejaba una tristeza sin límites. Si no es indiscreción preguntarle, amigo Kazán, ¿por qué los Hamilton tomaron una medida tan terrible? Odiaban y envidiaban a mis padres. Trataron por todos los medios de comprarles sus tierras, que eran las mejores del valle. Pero mi padre se negó a venderlas. ¿Pero para qué los Hamilton las querían? Si son los más poderosos de la zona de Ubanga. Su obsesión era convertirse en dueños de todo el valle de Ubanga. Y solo les faltaban las tierras de mi padre para conseguirlo. Cuando vieron que mi padre se negaba a venderle las tierras,
Apelaron a las amenazas, a las intrigas, le pusieron toda clase de obstáculos, y ni aun así mi padre abandonó la tierra que tanto amaba. Y ya usted ve de lo que fueron capaces, de matar a los míos, de incendiarlo todo. ¿Quién tiene las tierras actualmente? Ellos consiguieron papeles falsos y actualmente explotan esas tierras. Esas tierras están en poder de los Hamilton. En poder de los Hamilton. Nunca encontré un testigo que pudiera darme informes tan concretos y definitivos como los que usted me ha dado. Usted ha llegado en un momento providencial. ¿Por qué? Porque cuando Inondo me pidió ayuda para libertar a los prisioneros de la mina, yo estaba planeando volver al valle de Ubanga para enfrentarme a los Hamilton y llevar a cabo el juramento que hice un día en la montaña. Cuando todo esto termine, Otto, que será muy pronto, si es que sobrevivimos, yo volveré al valle. ¿Usted solo? No. Me acompañará mi hermano Roberto. Y entre los dos vengaremos la muerte de nuestros padres. Reclamaremos las tierras que nos pertenecen y castigaremos con la muerte a todos los Hamilton. ¿Puedo yo acompañarlos? ¿Puedo luchar junto a ustedes? Sí, Otto von Dixon. Usted puede acompañarnos. Usted que ha sufrido en su propia carne el peligro y la muerte, tiene tanto derecho como nosotros a castigar a los culpables de nuestras desventuras.